De origen alemán, el Rottweiler es un perro musculoso y atlético. Posee fuertes mandíbulas, gran cabeza y corto hocico. Su mera apariencia impone respeto. De hecho, fue la raza elegida para encarnar el perro del diablo en la serie de terror La Profecía. Sin embargo, nada tiene que ver con este lado oscuro, porque a pesar de su carácter fuerte, es muy amigable y fiel. El Rottweiler es un perro robusto, fuerte, sólido y resistente. De silueta poderosa y bien proporcionada, destaca también por el color de su pelaje, brillante y oscuro, y su mirada penetrante. Es una de las razas más antiguas y se cree que acompañó a los romanos en sus expediciones por tierras germanas. Los legionarios le encomendaron tareas de protección en los puestos fronterizos y de pastoreo. Algunos ejemplares se quedaron en la ciudad de Rottweil y se convirtieron en la raza que conocemos hoy. Aunque su imponente figura y su aspecto poderoso impongan distancia e incluso temor, el Rottweiler es un perro con tendencia amigable y pacífica. Es muy afectuoso, poco ladrador y bondadoso con los niños. Dócil y aplicado, muestra siempre una buena disposición para trabajar. Está siempre alerta y listo para reaccionar a su entorno. Eso sí, no acepta con facilidad a otros perros. Es muy importante tener en cuenta que los perros de la raza Rottweiler han sido seleccionados como perros guardianes y para llevar a cabo tareas de protección. A pesar de que los Rottweiler bien socializados son amigables con las personas y otros perros, los machos pueden mostrarse agresivos y dominantes, especialmente aquellos que han sido dejados al aire libre. Por ese motivo, el Rottweiler necesita tener una buena socialización desde cachorro para que pueda relacionarse sin problema tanto con animales como con personas. Debes acostumbrarlo a estar siempre con los demás, aparte de su familia. Y como todos los perros, necesita que alguien se dedique a su educación con paciencia y coherencia. Si no has tenido antes un perro, no te recomendamos que te inicies en el entrenamiento canino con un Rottweiler. Puede llegar a ser un perro muy testarudo y necesita clases de obediencia. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos, comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Características. Diferencias entre machos y hembras. Existen notables diferencias de caracteres entre los ejemplares machos y hembras de esta raza. Así, los machos son mucho más dominantes que las hembras, mientras que ellas son más tolerantes y menos independientes, por lo que se integran mejor a la vida en familia. Las hembras tienen además un instinto protector muy desarrollado, por lo que son mucho más apropiadas para vivir con los niños. Aún así, bajo ningún concepto, un niño puede ser dueño de un Rottweiler ni dejado con él, sin supervisión de un adulto. Dominancia y disciplina. El Rottweiler es un perro muy dominante y, aunque tiene un carácter muy disciplinado y dispuesto al adiestramiento, precisa de una mano firme y exigente que lo eduque. Si tienes un Rottweiler en casa, debes adiestrarlo en una obediencia perfecta, mostrando una autoridad inquebrantable y sabiendo dominarlo en cualquier circunstancia. Sin embargo, no conviene educarlo con demasiada dureza, ya que por supuesto también necesitan de nuestro afecto y cierta flexibilidad. Ante todo, no olvides nunca que el Rottweiler es un perro que, por sus características físicas, puede derribar a un hombre adulto sin necesidad de morderlo. Es decir, en las manos equivocadas puede convertirse en un arma letal capaz de causar estragos. Perro potencialmente peligroso. La legislación actual de muchos países, en la Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, considera al Rottweiler una raza potencialmente peligrosa. Esto implica que si tienes uno, debes tramitar una licencia administrativa que tiene normalmente 5 años de vigencia, para la cual se exigen las siguientes condiciones: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, disponer de capacidad física y psicológica demostrada para poseer uno de estos perros, tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Además, la ley obliga a llevar una copia de la licencia administrativa y de la inscripción del perro en el registro de perros potencialmente peligrosos. A la hora de sacarlo a pasear en lugares públicos, es obligatorio que lleve puesto un bozal y una correa de menos de 2 metros no extensible. Es muy importante que una persona pasee un solo perro, es decir, si tienes un Rottweiler y otro perro considerado potencialmente peligroso, no podrás pasearlos juntos tú solo. Por otro lado, si vives en una zona urbanizada, deberás levantar una valla alta que bordee el perímetro de tu casa para que no se escape. Este perímetro debe constar de una reja que impida el paso de una mano a través de los barrotes, o bien tener al perro atado de modo permanente. Salud del Rottweiler.
El Rottweiler es extremadamente resistente y tolerante, capaz de soportar condiciones climáticas muy duras como la lluvia, nieve, viento, hielo o bajas temperaturas. Aún así, conviene secarlo cuando se haya mojado por causas de la lluvia, especialmente si hace frío. Será todo lo resistente y fuerte que quieras, pero es tu compañero, tu amigo fiel y necesita de tu amor y cuidados tanto como si fuera un pequinés. Aseo y cuidado. El Rottweiler es un perro fácil de mantener para lo grande que es. Tiende a la obesidad si no realiza suficiente ejercicio, así que no te limites a la hora de darle paseos o de asignarle tareas. Tampoco te ocupará mucho el cuidado del pelo de tu Rottweiler. Un aseo semanal será lo suficiente, aunque agradecerá un cepillado más a menudo. Los machos tienden a babear más que las hembras, ya que tienen los belfos caídos. Esperanza de vida, de 8 a 10 años.